Ya estamos en comunicación con Axel Thomas, infectólogo, para seguir hablando sobre este tema. Buenas tardes, doctor. Nahuel Crescenzo, Soler Martínez lo saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? están? Bien, Un gusto de gracias. saludarlos. Un placer. ¿Existe esta enfermedad aquí en Argentina? ¿Hay casos? De enfermedad de Lyme, no, Sí. no es endémica. Ujú. Tenemos en Estados Unidos, en distintas zonas, en la costa este, costa oeste de Estados Unidos, en el centro, y en Asia y en Europa. Y Ujú. esas son las zonas endémicas de la garrapata del venado, pata negra, que es la que transmite la enfermedad, que es una bacteria, Ujú. transmitida por una bacteria. Ujú. ¿Y cuáles son los síntomas para tener en cuenta? Los síntomas son de una reacción, un eritema en el lugar de la picadura que Ujú. tiene forma de escarapela, se va extendiendo. Esto se llama un eritema, es una lesión de color rojo, plana, Ujú. y que se va extendiendo, es decir, es migratoria. ¿No? Eso sería como el síntoma del lugar de la picadura. Y después hay manifestaciones, si progresa la enfermedad, va a Ujú. una segunda etapa, donde tiene manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Puede afectar también etapas tardías de las articulaciones, puede Ajá. afectar el corazón, es decir, que se puede complejizar clínicamente si no la detectamos precozmente Claro. e iniciamos un tratamiento con antibióticos, ¿no? Ujú. Ujú. Em, bueno, estos son más que nada los síntomas que se están presentando. Indica que en Argentina todavía entonces no hay casos, no es endémico en nuestro país. Nosotros hemos tenido casos, hay un caso paradigmático de un paciente que viajó, que él mismo expuso su caso, Ajá. viajó a Estados Unidos y contrajo la enfermedad allá. Y una vez que vuelve, empieza a tener los síntomas, es decir, que ha ido avanzando Mm. el cuadro y, bueno, acá no le hacían el diagnóstico porque por ahí es difícil, digamos, tener el antecedente epidemiológico positivo de Ujú. viaje, entonces se orientan por los síntomas al afectar el sistema nervioso central, es un cuadro neurológico, ¿no? Entonces este paciente, digamos, la presunción diagnóstica acá en nuestro medio, en Buenos Aires fue concretamente, Sí. era hacia una enfermedad de tipo neurológico, ¿no? Es decir, que no le hacían el diagnóstico y a la par la enfermedad iba progresando, ¿no? Con estas manifestaciones Mm. que mencioné recién, es decir, en el caso de él tenía trastornos en el habla, trastornos de Ah, la marcha, ok. iba avanzando y se iba deteriorando progresivamente desde el punto de vista clínico y él inicia una investigación, por eso digo que es un Sí. caso paradigmático, y por Ujú. eso la importancia de la identificación, el diagnóstico precoz. Se contacta con un centro en Estados Unidos y viaja, manda el suero Mm. y allá le hacen el diagnóstico de enfermedad de Lyme. Claro. Que, digamos, claro, y inicia tratamiento, pero bueno, como decía recién, para tener éxito y para que evitar el deterioro este neurológico, las afectaciones cardiovasculares o las Mm. artritis, que son otras manifestaciones, hay que tratar precozmente. En el Mm. caso de él ya había pasado bastante tiempo, así que inició tratamiento allá y viajó en reiteradas oportunidades, creo también lo expuso en los medios. Así que bueno, eso es algo que nos debe, digamos, dar una señal de alerta frente a Claro. viajeros de zonas endémicas, ¿no? Ujú. Es decir, Claro. ¿por qué? Porque normalmente, o en muchos casos, uno ni siquiera sabe que tiene la picadura de la garrapata. La garrapata es muy pequeñita, Ujú. muchas veces prácticamente no se la observa a simple vista, y entonces uno no sabe que tiene la picadura o que ha tenido la garrapata, en Y algún sí. Ujú. momento se ha desprendido. Ujú. Ujú. Así que ese antecedente habría que tenerlo en cuenta y Sí. habría que tener en cuenta cuando uno viaja a estas zonas endémicas. Claro, porque en Estados Unidos son cerca de 470.000 casos al año que se están diagnosticando, con lo cual sí es importante esto de tener cuidado al momento de realizar o pensar un viaje a ese país. ¿Se contagia a través de esta garrapata o un portador lo puede contagiar a otra persona? El ciclo biológico, digamos, de la Borrelia burgdorferi, que es el nombre de la bacteria, los reservorios son los ratones. Si bien ella es Ah, la garrapata del ciervo, que se llama Ixodes escapularis, ujú, pero contrae el reservorio de la infección, el lugar donde habita la bacteria que produce la enfermedad de Lyme, son los roedores. Y desde allí va a pasar al hombre.
Así que es por el antecedente y por la picadura. Y como digo, lo característico, digamos, lo que podríamos poner relieve es que muchas veces la garrapata elige zonas del cuerpo a picar, y son zonas, por ejemplo, en la nuca o en los lugares donde hay pliegues, por ejemplo, detrás de las rodillas, ¿no? Entonces eso hace más difícil identificar la picadura, ¿no? Pero sí, como elemento clínico llamativo, tendríamos que decir esto que es bien característico, que este eritema, así con doble borde, con escarapela que se va extendiendo, ¿no? Eso sería la manifestación precoz. Y síntomas de una enfermedad infecciosa, como puede ser fiebre, adenopatía, es decir, ganglios, fatiga, que es otra de las cosas, cansancio, mialgia. Esos son los elementos que nosotros podemos identificar. La picadura, eso sería fundamental, y todo este conjunto de síntomas y de signos que son propios de una enfermedad infecciosa. Ahora, si ya, como decía antes, va avanzando en el tiempo, ahí sí ya podemos tener esas manifestaciones neurológicas. Doctor, el cantante hacía referencia a que es muy doloroso y que tal vez le costaba mucho llevar a cabo los distintos shows que él llevaba en esta gira mundial. Pero ¿cómo es el tratamiento? ¿Es muy largo el tratamiento? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, sí, el éxito del tratamiento es, hay posibilidad de curación. Por eso decía que eso es importante. Claro, es muy importante el diagnóstico precoz. Es decir, si nosotros identificamos cuando tiene estos primeros síntomas, que decía recién, de fiebre, mialgia, estos dolores, y este eritema, que es bastante característico, que se va extendiendo en longitud, que tiene una forma como de una escarapela, o de borde escarapelado. Entonces, en esa situación, dando el tratamiento precoz entre 2 a 4 semanas, podemos obtener un éxito alto, ¿no? Es decir, tenemos altas chances de erradicar la bacteria y cortar el ciclo de la enfermedad. Ahora, si ya persiste, por ahí puede ser que también persista la bacteria, que no la terminemos, no la erradiquemos, entonces ahí ya pasa esas otras etapas que decía recién, ¿no? Así que es una enfermedad que, digamos, se le identificó bastante recientemente en el tiempo, porque es de allá del año 1977 el primer caso donde se identifica, claro, en los pacientes, ¿no? Así que, pero ahora lo que estamos viendo, esto que señalaban ustedes, es que están a un aumento en la casuística, es decir, mayor cantidad de casos. Por eso mucho cuidado cuando viajemos a estas zonas y nos internamos en lugares, por ejemplo, a hacer senderismo, o nos vamos a bosques donde sabemos que están colonizados, claro, por estas garrapatas. Son las medidas de cuidado. Entonces, en esas situaciones conviene usar repelente de insectos, ir con ropa cubriendo el cuerpo y revisar después de esas expediciones al aire libre que no tengamos alguna garrapata. Claro. Usar repelente. ¿Hay algún tipo de vacuna habilitada en Estados Unidos? Sí. En Estados Unidos y en Europa hay vacunas en general para estas patologías y se utilizan dentro del calendario. Nosotros no, como tenemos casos todavía por lo menos, ¿no? Es decir, con un signo de interrogación. Es decir, no tenemos casos propios todavía identificados, ¿no? Pero bueno, ahora en el mundo globalizado, tan vinculado con tantos viajes, sí tenemos que hacer vigilancia nosotros, claro, vigilancia infectológica, epidemiológica, para identificar esos casos foráneos que vienen de viajeros, ¿no? De distintas partes del mundo. Gracias, doctor, por su tiempo y por toda la información. Muy amable. Por favor. Gracias. Un gusto. Hasta luego, Axel Thomas, infectólogo, a propósito de la enfermedad de Lyme, que dijo Justin Timberlake, este cantante internacional, que indicaba a través de las redes sociales que padecía de esta enfermedad. Afortunadamente, por lo que indica el doctor, en Argentina no hay casos autóctonos, pero en el caso de viajar a Estados Unidos es realmente importante llevar a cabo distintas acciones para, prevenir este tipo de enfermedad que la causan las garrapatas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.